El cuerpo del rey fue descubierto en el salón del trono al amanecer, cuando la guardia nocturna, al no obtener respuesta, tras llamar 3 veces, decidió forzar la puerta. Sus manos estaban entrelazadas con las de una mujer vestida de negro, cuyo rostro nunca fue identificado. La piel del monarca estaba fría, pero no toda. En la zona del pecho y el cuello aún se notaba calor, como si la muerte hubiera llegado solo un instante antes. Tenía profundos moretones bajo los ojos, los labios agrietados y cubiertos de espuma oscura, y en las sienes se veían extrañas marcas, como de uñas clavadas. En el aire flotaba un olor a sangre, incienso y algo podrido, que recordaba vagamente a la humedad de una antigua cripta. En el suelo, justo debajo del trono, ardían los restos de unas velas, y junto a ellos yacía un cuenco volcado con un líquido espeso de color marrón oscuro. Más tarde, bajo tortura, los sirvientes dirían que durante la noche se oían en la sala unos cantos bajos, interrumpidos por la risa aguda de una mujer y la tos del rey. 2 meses antes de esta escena, la salud del soberano comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus contemporáneos escribieron que en primavera aún podía permanecer horas en el balcón recibiendo informes, pero que en verano ya no era capaz de subir las escaleras sin ayuda. Tenía el rostro demacrado, ojeras y la piel de las manos manchada y amarillenta. En el palacio se rumoreaba que la enfermedad era un castigo por sus encuentros secretos con una mujer a la que el pueblo llamaba la bruja de los pantanos del norte. La habían visto varias veces en los pasillos, aunque no figuraba ni en la lista de la corte ni en la de los allegados. Los médicos de la corte, siguiendo las costumbres de la época, le hacían sangrías hasta 3 veces por semana, extrayéndole media taza de sangre en cada sesión. Las pomadas de plata molida y hierbas secas no servían de nada, y el opio solo aliviaba el dolor temporalmente y le proporcionaba un sueño breve y agitado. Por la noche comenzaban los ataques de fiebre, y entonces el rey deliraba. Llamaba a su madre, fallecida hacía mucho tiempo, y se quejaba de que alguien susurraba y respiraba en su oído. Varios sirvientes afirmaron haberlo visto, medio dormido, extendiendo los brazos hacia el vacío, como si intentara abrazar a alguien. La tensión crecía en los consejos de los ministros. Los viejos nobles consideraban que el trono debía pasar al heredero legítimo, el hermano menor del rey, pero los partidarios de la joven reina murmuraban sobre su embarazo y el posible nacimiento de un heredero directo. Entre las facciones de la corte se libraba una guerra encubierta. Desaparecían documentos, se sobornaba a los guardias y se comprobaba el vino de las copas varias veces al día. Según el secretario del Tesoro, a principios de otoño, el rey comenzó a pedir que le llevaran a sus aposentos velas negras y copas con sangre caliente de carnero. Aseguraba que eso limpiaba el corazón de la podredumbre. Uno de los sacerdotes, al que se le permitió confesar al soberano, palideció tras la conversación y se negó a pasar la noche en el palacio. En la última semana, la enfermedad avanzó. Las piernas se hincharon y se formaron úlceras oscuras en la piel, de las que supuraba un líquido maloliente. La orina se volvió casi negra y la respiración era entrecortada y sibilante. Cuando intentaba levantarse, las articulaciones crujían y el cuerpo se le doblaba, como si los huesos hubieran perdido su resistencia. Además, según los informes de la guardia, cada vez más a menudo se retiraba al salón del trono por la noche y se encerraba allí con la misma mujer. Los rumores sobre la misa negra comenzaron a extenderse ya entonces. Se decía que el rey, habiendo perdido la fe en el perdón, buscaba protección
en fuerzas que le prometían alejar de él el temor al juicio divino. Nadie sabía lo que ocurría en la sala del trono, pero los guardias oían voces, golpes y un extraño estruendo, como si alguien golpeara vasos de cobre. Precisamente, la noche en que lo encontraron muerto, los guardias vieron a una bruja entrar en la sala con un velo sobre la cabeza y una cesta larga en las manos. Nadie volvió a verla y su rastro desapareció como si se hubiera disuelto en la niebla matinal. El cuerpo del rey no fue tocado hasta el mediodía, no por respeto, sino por miedo. Los primeros en entrar en la sala del trono afirmaron que la piel de su rostro había adquirido un brillo ceroso y que, aunque tenía los ojos cerrados, las pupilas parecían moverse bajo los párpados. Los sirvientes, llamados para llevarse el cuerpo, se negaron a tocarlo sin la bendición de un sacerdote. Cuando por fin llegó el capellán, ordenó que cubrieran al monarca con un manto, pero al levantarlo, notó que la tela se empapaba instantáneamente de humedad. El cuerpo desprendía un olor agudo, dulzón y putrefacto, como si el cadáver llevara allí no una hora, sino muchos días. La noticia de la muerte se extendió rápidamente por el palacio, pero el acceso a los aposentos y al salón fue inmediatamente bloqueado. Se quitaron las llaves a los guardias y los ministros comenzaron a reunirse en un círculo reducido. Exteriormente, todo parecía un duelo, pero en el interior ya se libraba una lucha. La reina, pálida y sin lágrimas, estaba sentada en su dormitorio bajo vigilancia, y sus sirvientes más cercanos estaban aislados. El hermano del difunto ordenó duplicar la guardia del tesoro y los archivos, por temor a que se destruyeran los documentos relacionados con los derechos territoriales y las deudas militares. Mientras se producía la reorganización política, los médicos de la corte comenzaron a examinar el cadáver. Registraron todo según la costumbre de la época: hinchazón de las extremidades inferiores, múltiples hematomas en el pecho y las manos, erupciones en el abdomen, engrosamiento de las uñas, olor inusual de la piel. Se registró que al abrir la boca, salió de la laringe un coágulo espeso y oscuro, similar a sangre coagulada, pero con un tono que recordaba al hollín. Uno de los médicos sugirió que era consecuencia de una putrefacción interna, mientras que otro insistió en que se trataba de un envenenamiento. Según el testimonio de dos guardias, en sus últimos días, el rey apenas salió de la sala en la que fue encontrado, e incluso pasaba allí la noche. Vieron cómo, a medianoche, llevaban a la habitación recipientes con un líquido caliente y pan oscuro, y después se oía una voz femenina en voz baja que leía unas palabras que ellos no entendían. Uno confesó que había oído al rey gritar que el fuego le quemaba los huesos en el pecho, y luego se quedaba en silencio durante largos minutos. La iglesia reaccionó de forma ambigua. El arzobispo envió una carta en la que expresaba su dolor, pero en una conversación privada con sus consejeros, dijo que el difunto no había muerto en paz con Dios y que el funeral debía celebrarse a puerta cerrada, sin despedida pública. Esto provocó indignación entre la nobleza, pero se les calmó rápidamente, recordándoles que cualquier escándalo dañaría el prestigio del Estado. Mientras tanto, entre los sirvientes se multiplicaban los rumores sobre la mujer de la noche. Algunos decían que era una bruja, otros que era una amante expulsada del palacio hacía muchos años que había regresado para llevarse su alma. Varias personas afirmaban haber visto en el cuerpo del rey unos arañazos en forma de círculo en el pecho, en cuyo interior la piel era más oscura y parecía quemada. Cuando llegó el día del embalsamamiento, los maestros se encontraron con dificultades.
La sangre se coagulaba tan rápido que era imposible llevar a cabo los procedimientos habituales, y las vísceras desprendían un olor tan fuerte que parecía que ya habían empezado a ser devoradas por los gusanos. Uno de los aprendices que asistió a la autopsia anotó en su diario que el hígado tenía el color del carbón y el corazón, un tono similar al del vino tinto. Todos estos detalles se ocultaron cuidadosamente al pueblo. Sin embargo, los rumores sobre una misa negra y una bruja sentada en el trono junto al rey se filtraron en la ciudad. Se congregaron multitudes a las puertas del palacio y la guardia se vio obligada a dispersarlas por temor a que se produjera un motín. En los últimos días, antes de su muerte, el rey ya casi no distinguía la hora del día. La fiebre era constante y el sudor que brotaba de su cuerpo olía agrio y empalagoso como vino podrido. Los sirvientes, que cambiaban las sábanas mojadas varias veces por noche, lo hacían con guantes empapados en vinagre para no inhalar el olor. Los ojos del monarca vagaban. Las pupilas se dilataban y casi desaparecían, como si estuviera reaccionando constantemente a una luz invisible o a la oscuridad. Hablaba en voz baja, repitiendo a menudo las mismas frases que ya habían entrado por la puerta y que estaban detrás de él. Los médicos continuaron con las sangrías, aunque en ese momento el cuerpo estaba tan debilitado que después de cada procedimiento perdía el conocimiento. Le aplicaban ungüentos de plata molida, macerada en ajenjo, directamente sobre las úlceras, pero éstas solo se ennegrecían. Las piernas se hincharon tanto que la piel se agrietaba, dejando al descubierto zonas rojas y supurantes. Al caminar, las heridas goteaban, dejando marcas oscuras en las alfombras. La situación política se agravaba. El hermano del rey intentaba que el consejo anunciara su regencia, alegando la locura del soberano, pero los partidarios de la reina ganaban tiempo. Esperaban que el embarazo le diera un heredero legítimo y apartara al hermano del trono. En las calles de la ciudad ya se comentaba que el poder estaba paralizado y que los impuestos se recaudaban con más dureza que en vida del monarca. Por las noches, cuando solo se permitía la entrada a los más cercanos, ocurría lo que más tarde se denominaría las noches de oscuridad. El rey ordenaba que lo trasladaran al salón del trono, donde se colocaban velas negras en círculo. Se sentaba en el trono, envuelto en pieles, y esperaba. Los guardias oían pasos, suaves y pausados, y una voz femenina que pronunciaba palabras que no parecían una oración. A veces reía, a veces gritaba, pero la mayoría de las veces susurraba tan bajo que los guardias no entendían ni una palabra. Según el testimonio de uno de los jóvenes pajes, la noche antes de su muerte, el soberano ordenó que le trajeran una gran copa con sangre de cordero. Mojó los dedos y se los pasó por el pecho, dejando círculos irregulares en la piel. Una mujer vestida de negro estaba de pie junto a él, sujetándole por el hombro y susurrándole algo, mientras que en la sala olía a hierba quemada y resina. Cuando echaron al paje, éste se volvió y alcanzó a ver que los ojos del rey se habían vuelto hacia arriba y la cabeza se le había echado hacia atrás, como si se estuviera quedando dormido. Por la mañana, su estado había empeorado tanto que ni siquiera podía mantenerse en pie. Su habla se volvió ininteligible y su respiración pesada. Su rostro adquirió un tono grisáceo. Sus labios se agrietaron y sangraban. Al atardecer, exigió que se cubrieran con telas todos los espejos de la sala, afirmando que había alguien allí mirando. El sacerdote, llamado para confesarlo, salió pálido y silencioso, negándose incluso a contarle al arzobispo lo que había oído. La noche de su muerte,
Se volvieron a encender las velas en el salón del trono. Ninguno de los guardias se atrevió a entrar, pero hasta casi el amanecer se oyeron voces entrecortadas, golpes sordos y un ruido como si alguien estuviera pasando un objeto metálico por la piedra. Cuando abrieron las puertas, el rey ya estaba muerto y la mujer había desaparecido. Tras la muerte del rey, el palacio quedó paralizado. Al día siguiente del hallazgo del cadáver, comenzaron las reuniones secretas entre los tres grupos principales: los partidarios del hermano del difunto, el entorno de la reina y los representantes de la Iglesia. Cada uno de ellos intentaba hacerse con los sellos del poder, las llaves del tesoro y el acceso a los archivos. El palacio estaba rodeado por guardias y ningún miembro de la corte podía salir sin permiso por escrito. El funeral se pospuso 4 días, supuestamente por necesidad de embalsamar el cadáver, pero en realidad debido a las disputas sobre el lugar de enterramiento. El arzobispo insistía en que el cuerpo debía ser enterrado sin ceremonia pública en la cripta del monasterio, ya que el rey había muerto sin arrepentirse. El Consejo de Ministros exigió un funeral fastuoso, por temor a que, de lo contrario, se extendieran rumores sobre las circunstancias vergonzosas de su muerte. Finalmente, se acordó celebrar el funeral a puerta cerrada, pero con una salida simbólica del féretro al patio del palacio para que la multitud pudiera al menos ver el ataúd. Los embalsamadores se enfrentaron a serias dificultades. Ya al primer día, después de la muerte, el cuerpo comenzó a descomponerse. De la boca salía un líquido espeso con un olor fuerte y el abdomen se hinchó. Al intentar abrirlo, el hígado y el estómago estaban casi negros, con signos de hemorragias extensas. Uno de los maestros escribió en su diario personal: «Nunca había visto cadáveres que se descompusieran tan rápido. Era como si los gusanos ya vivieran en él cuando estaba vivo». Para ralentizar la descomposición, usaron más resina y hierbas de lo normal, pero no pudieron ocultar el olor. En las calles de la capital ya se hablaba abiertamente de la bruja en el trono. La gente murmuraba que el rey había renegado de su fe, había hecho un pacto con las fuerzas oscuras y había pagado con su vida. En las zonas remotas estallaron revueltas. Los campesinos se negaban a pagar impuestos, considerando que el poder había perdido la bendición de Dios. Dentro del palacio, la lucha por el trono había llegado a su punto álgido. El hermano del difunto, con el apoyo de parte de la nobleza, ya preparaba su juramento como regente, pero la reina, protegida por sus hombres, anunció que estaba embarazada del heredero. La Iglesia no se apresuró a reconocer a ninguna de las partes, esperando y recabando información sobre la muerte del soberano. Por orden secreta del arzobispo, comenzaron los interrogatorios a los guardias y sirvientes que habían prestado servicio en el salón del trono durante las últimas semanas. Varias personas desaparecieron y los cadáveres de 2 de ellas fueron hallados en el río abajo, sin signos de violencia, pero con piedras atadas a los pies. Un mes después del funeral, en los sótanos del palacio, se encontraron algunos de los objetos utilizados durante los rituales nocturnos: velas de cera negra, telas ensangrentadas y ramilletes secos de hierbas desconocidas. Los documentos al respecto fueron destruidos inmediatamente, pero los rumores se extendieron aún más rápido. La muerte del monarca cambió el orden del poder. Los antiguos consejeros fueron destituidos. Varias propiedades pasaron a manos de los partidarios del nuevo gobernante y la influencia de la Iglesia aumentó. Sin embargo, el país siguió dividido, y el recuerdo de la misa negra en el trono permaneció entre el pueblo como un recordatorio de una época en la que el poder y la fe
se tambalearon ante el miedo y las supersticiones.